Camino Extremo tiene grandes eventos de parte de Dios para ti. Porque orar es platicar con Dios. En Camino Extremo tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración, todos unánimes juntos, de lunes a viernes, en vivo, de 6:30 a 7 a.m. o a cualquier hora del día desde tu computadora en la página www.caminoextremo.org o en tu dispositivo móvil en la aplicación Oración CX. También te invitamos a que te conectes a la oración de intercesión online, Clama a mí. Lo único que tienes que hacer es entrar a la página www.caminoextremo.org y darle clic al botón de la oración de intercesión, donde encontrarás el link para unirte a la oración en vivo, todos los miércoles de 8 p.m. a 9 p.m. y los viernes a la velada de oración de 9 p.m. a 12 a.m. No te pierdas la oportunidad de pasar un tiempo especial en la presencia de Dios, orando e intercediendo por nuestras familias, por nuestra salud, nuestra economía, nuestra congregación Camino Extremo y por México. Únete. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino Extremo está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo, a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Continuamos. El día de hoy vamos a terminar una serie de 4 conferencias acerca de las parábolas del Señor Jesucristo. Por supuesto que hay muchas más parábolas, incluso algunas de ellas las estuvimos estudiando esta semana en la oración. Si la estuviste escuchando, hablamos de algunas de esas parábolas más. Pero el día de hoy vamos a continuar con una parábola que no es precisamente la más conocida, pero sin embargo tiene un montón de enseñanzas, tiene unas enseñanzas hermosísimas para nuestras vidas y sobre todo vamos a hablar el día de hoy de cosas espirituales. En muchas ocasiones en Camino Extremo hablamos acerca de la familia, hablamos acerca del matrimonio, de la educación de nuestros hijos, de nuestro trabajo, de nuestra relación con Dios en oración, en lectura de su palabra, de las disciplinas espirituales. Pero hoy vamos a hablar de algo más. Hoy vamos a hablar de algo que es por fe y es el creer en ese regreso de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a hablar de algo espiritual que es la vida eterna. Y le voy a pedir por favor que abra la Biblia en el libro de Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 35. Lucas, el Evangelio, capítulo 12, versículo 35. Y si ya lo tiene, dé ahí un poderoso amén. Y dice la Biblia: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Nos habla de ese regreso de nuestro Señor Jesucristo, y en especial nos habla de cómo debemos nosotros esperarlo.
Y de eso se trata este tema, el siervo vigilante. ¿Cómo es que debemos nosotros esperar a nuestro Señor Jesucristo y cómo lograr ser parte de esa iglesia del Señor que será arrebatada antes de la tribulación? Hermano y hermana, desde el libro de Daniel en las profecías hasta el libro del Apocalipsis, vienen ciertas profecías que muchas de ellas, y te voy a decir algo, la gran mayoría de ellas ya se cumplieron. Cosas que estaban escritas en la palabra de Dios desde hace miles de años y que por ejemplo, una de ellas, impresionante, increíble, algo que jamás había pasado antes y estaba profetizado, que se iba a volver a juntar Israel. Y en el año de 1948, después de que no habían sido una nación por más de 1000 años, se volvió a ser un estado de Israel. Y eso estaba profetizado en la Biblia que sucedería. Es impresionante. Algo que se profetizó miles de años atrás y que sucedió en 1948 a la vista de todos nosotros. Muchísimas de las profecías que están en la Biblia ya se cumplieron y hay otras que faltan por cumplirse. Pero el cumplimiento de las primeras nos asegura el cumplimiento de las postreras. Nos habla la palabra de Dios de que habrá principio de dolores, dice la Biblia, pestes, guerras, hambres. Y nos habla de un acontecimiento que va a ser impresionante, que va a ser el arrebato de la iglesia. Dice la palabra de Dios que podrán dos estar en un molino, una ser tomada y una ser dejada. Podrán dos estar conversando y uno ser tomado y uno ser dejado. Y antes de que empiece la gran tribulación, antes de que empiecen 7 años que van a ser muy duros en esta tierra, donde va a haber hambrunas, donde va a haber guerras, pero la descripción de la tierra de la Biblia es que la tierra va a ser estremecida tremendamente. Lo que acabamos de vivir nosotros con el coronavirus no es absolutamente nada a comparación. Dice que hay enfermedades que van a hacer que muera 1/3 de la población mundial, es lo que dice la palabra de Dios, en esos 7 años. ¿Sí? Imagínese si hubo un confinamiento por el coronavirus, imagínese cuando sea una enfermedad tan mortal como la que describe la Biblia. Habla también de bombas que arrasan con todas las plantas, inclusive arrasan con los peces del mar. Y bueno, son cosas que habla la palabra de Dios. Pero dice la palabra de Dios que antes de eso va a haber un arrebato de la iglesia. ¿Sí? Que la iglesia no va a pasar por esa tribulación. Inclusive dice la palabra de Dios, ahí mismo en el libro de Lucas, anota este versículo, Lucas 21:36, dice, velad pues, vuelve a decir velad, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Dice, ora para que seas tenido en digno de que no pases por todas esas cosas. Y sabes, el juicio de Dios, esos 7 años terribles, va a ser para salvar a los más testarudos, a los que no pudieron creer sin ver. Así como Tomás, el siervo del Señor, que decían los discípulos, resucitó el Señor, y él dijo, si yo no lo veo, no voy a creer. Si yo no meto mis manos en sus llagas, yo no voy a creer. Y un día estaban reunidos los discípulos y estaba Tomás con ellos, y dice que estaba cerrada la puerta y sin embargo entró el Señor. Impresionante. Y le dijo, a ver Tomás, ven, mete tus manos, mis llagas. Y entonces Tomás dijo, Señor, creo y te adoro. Y dijo, porque viste, creíste, Tomás. Bienaventurados aquellos que sin ver creerán. Y ahí estaba hablando nuestro Señor de ti y de mí. Quizá tú y yo no vemos a Dios y no vemos al Señor, pero hay algo que tú y yo sí vemos. Y tú y yo sí vemos la obra de Dios en nuestras vidas. Y a mí me toca además, y hermanos, los que servimos a Dios en esta iglesia como líderes de célula, nos toca además ver la obra de Dios en muchas más vidas. El día de ayer, terminando la reunión, se acercó un muchacho y me dijo, pastor, hace 4 meses llegué a la iglesia por primera vez con mi familia deshecha y totalmente en drogas. Usted me llevó con un líder que ahora es mi líder de célula, ¿sí? Y decidimos ahí que iba yo a ingresar a un ministerio que se llama Cristo Vive de rehabilitación. El día de ayer salí y estoy aquí con mi familia, con mi esposa y con mis 2 hijos, y voy con todo por Cristo en el nombre de Jesús.
Le damos gracias a Dios por su vida. Y sabes, hermano y hermana, no vemos a Dios, pero ayer yo vi la obra de Dios en la vida de un ser humano que hace 4 meses su vida estaba deshecha y que hoy vino de la mano de su esposa. Es impresionante. Cargando a uno de sus hijos, es impresionante la obra de Dios. Tú y yo no vemos a Dios, y dijo el Señor Jesucristo: bienaventurados los que crean sin ver. Pero hay algo que sí vemos, y vemos la obra de Dios reflejada en nuestras vidas. Y dice entonces: orad para que seamos tenidos en dignos de pasar. Pero sabes, esa gran tribulación también tiene Dios un propósito de salvación. Hay personas que son muy testarudas, ¿verdad? Y no quieren creer por la buena. Y entonces Dios le va a tener que levantar. Por 3 años y medio le va a levantar un poquito la temperatura. Y ahí muchos van a creer, se van a arrepentir, van a tener que pasar por tiempos muy duros. Todavía va a haber muchos testarudos que aún viendo señales en el cielo van a seguir sin creer. Y los segundos 3 años y medio se llama la gran tribulación. Nos dice la palabra de Dios que es un tiempo cual nunca ha habido en la tierra. Entonces va a decir: bueno, vamos a salvar a los últimos. Hasta en el juicio Dios tiene un plan de salvación. Sí. Hasta cuando nos está yendo mal, hermano, Dios tiene un plan de salvación. Hay veces que estamos nosotros de testarudos, ¿verdad? Y nos va mal, y ahí estamos sufriendo las consecuencias. Y a veces le decimos: Señor, ¿por qué permites que me vaya así? Para que no lo vuelvas a hacer. Hasta en la tribulación Dios tiene un plan de salvación. Y habla la Biblia en Apocalipsis que estaba en la visión el apóstol Juan, y dice la Biblia que: oye, ¿y esos que están ahí quiénes son? Son millones, decía, millones de millones. Y el ángel le dijo: son los que fueron salvados durante la tribulación y la gran tribulación. O sea que va a haber salvos, pero van a pasar por el fuego, van a pasar por persecuciones, probablemente sea martirio, probablemente sea a través del hambre. Y nos da Dios la posibilidad de ganarnos un galardón e irnos con Él antes de que eso suceda. El galardón más grande de la eternidad es para aquellos que puedan estar velando cuando venga su Señor. Para la iglesia de Cristo que será arrebatada antes de la gran tribulación, es el galardón más grande de la eternidad. Habrá salvos, pero habrá un tipo de personas que serán la novia del Cordero, y esa es la iglesia de Dios que fue arrebatada, que estaba velando como un siervo vigilante, Y la palabra de Dios dice que nadie sabe el día ni la hora. Lo vamos a leer más adelante. Y si alguien te dice: el Señor viene en 5 años, o el Señor viene en 8 años. Les estaba haciendo algunas cuentas. Tengo 38 años en Cristo, y en estos 38 años 4 veces me ha tocado ver de cerca movimientos donde dicen que el Señor va a venir y dan una fecha. Uno de ellos fue tremendo. En los años 90, al final de los años 90, inclusive muchas personas de muchos lugares del mundo decían: ya va a venir el Señor. Y entonces se fueron a Israel a esperarlo y decían: aquí lo vamos a esperar. Bueno, pues se terminó el año y se tuvieron que regresar a sus casas, hermano. Sí. Dice la Biblia: ni los ángeles del cielo, sino solamente mi Padre, dijo el Señor Jesucristo, sabe el día y la hora. Así que si alguien te dice: yo sé, hermano, está mintiendo. Es una doctrina incorrecta. Sin embargo, sí, ahorita se está levantando otra vez esa situación, que a partir del 2021, 57 años, ahí va a venir el Señor. Nadie sabe el día ni la hora. Sin embargo, hermano y hermana, sí, hermano y hermana, tú y yo debemos de vivir en santidad como si fuera a venir hoy, porque nadie sabe el día y la hora. ¿Puede venir hoy el Señor? Por supuesto. Por supuesto. ¿Podemos estar aquí en la congregación y que viniera el Señor? Claro que sí. Había en los años 40 la Segunda Guerra Mundial, y la gente pensaba que era el anticristo, Hitler, y la persecución de los judíos, y muchas cosas pudieran parecer como lo que profetiza la Biblia.
Y entonces las personas dijeron, no, este ya es el fin del mundo y va a terminar, y va a venir el Señor Jesús. Y entonces una familia cristiana decidió sacar a sus hijos de la escuela. Si va a venir el Señor, ¿para qué los llevamos? Y mejor vénganse y nos vamos a quedar aquí a velar en oración. Y pues no era el fin del mundo. Y a mí me tocó conocer, como amistad, era una amistad de mi hermana, a la nieta de esta señora. Y ella nos contaba, mi abuelita nada más estudió hasta tercero de primaria porque la sacaron porque creían que la guerra mundial era el fin del mundo. Sí, graves errores doctrinales. Tú tienes que planear tu vida y esforzarte como si el Señor fuera a venir dentro de 50 años, y tú tienes que vivir en santidad y en la firmeza de la fe en Jesucristo como si fuera a venir el día de hoy. Eso es lo que es ser un siervo vigilante. Ser un siervo vigilante. Un compromiso en nuestra santidad. Y nos dice el día de hoy la palabra de Dios ahí en Lucas capítulo 12, dos enseñanzas. Dice, versículo 35, estad ceñidos vuestros lomos, número 1, ceñidos, y número 2, vuestras lámparas encendidas. Ceñidos y encendidos. Y vamos a ver qué significa esto. Primero, ceñidos. Ceñidos vuestros lomos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los siervos, los que trabajaban físicamente, se ponían unas túnicas. Esa era la forma como trabajaban en ese tiempo. Así como un overol, puedes tú pensarlo, en los obreros actualmente. Bueno, en ese tiempo eran unas túnicas, pero las túnicas quedaban muy aguadas y les estorbaban para caminar. Entonces se ponían un cinto y quedaba el cinto apretado. Y entonces el cinto apretado les daba libertad de movimiento para que no se les enredara la túnica mientras hacían sus labores. Entonces cuando dice aquí, está hablando de un siervo que está listo. Te dice el Señor, tienes que estar listo, tienes que estar vestido. Y te voy a poner un ejemplo para que nos quede bien claro. Ustedes saben, por ejemplo, los bomberos. Los bomberos están esperando, ¿sí? Y están ahí en el cuartel, están ahí en el lugar donde van, y si alguno de ellos va a tomar una siesta, se acuesta con las botas puestas y ya traen puesto también el overol. Y cuando suena, se paran corriendo, ya traen las botas puestas, se ponen la chamarra y se avientan en el tubo y salen en cuestión de segundos. Eso es lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios. Bueno, aún más allá, es como si nos dijera el Señor, si eres bombero, no dejes ni la chamarra ahí, ya tienes que tenerla puesta, tienes que ser ese siervo vigilante, Hace tiempo yo vivía en un lugar donde la puerta era esas eléctricas, pero la abrían unos porteros, y había dos porteros, uno llegaba unos días y el otro los otros. Y había uno que era un siervo vigilante y había otro que no. ¿Sí? Yo me acuerdo que en algunas ocasiones yo llegaba, me estacionaba y nada, tocar el claxon y nada, hablarle por teléfono y salía corriendo y ya te abría. ¿Sí? Perdón, es que me agarró en el baño. No, es que perdón, estaba distraído. Ay, perdón. El otro se ponía el carro en la puerta y ya se estaba abriendo. No tenía que tocar, no tenía que abrir, estaba vigilante. Es lo que nos está diciendo el Señor el día de hoy. Siervos vigilantes esperando a su Señor para que le abran pronto. Entonces, el primero que nos dice el Señor, tienes que estar vestido. Tienes que estar listo para cualquier momento. El vestido, hermano y hermana, en la Biblia significa la gracia de Cristo. Cuando el hijo pródigo llegó oliendo a mundo, con todo el pecado encima, el padre lo primero que hizo en su restauración, cuando se arrepintió este muchacho, dijo: traigan un vestido y vestidle. ¿Sí? Entonces eso tapó su vergüenza, tapó su pecado, y ese vestido es la gracia. Dice la palabra de Dios, revestidos de la gracia del Señor Jesucristo. Así que ser un siervo vigilante de nuestro Señor Jesucristo, ya no estamos hablando del bombero, ya no estamos hablando del velador, estamos hablando de un siervo vigilante del Señor Jesucristo. Es aquel que
está revestido de su gracia, que ha aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, y que sabe que en la cruz están clavados sus pecados y que ha sido perdonado y que se mantiene siempre bajo la cobertura de la gracia de Cristo. Una persona distraída sería aquel que dijera: ya tardó en llegar el Señor, voy a ir un ratito al mundo, voy a quitarme este manto de gracia. Señor, muchas gracias por morir por mí en la cruz, pero me voy a regresar un tiempo al mundo. Dios no le quita a nadie su gracia, hermano y hermana, pero nosotros por decisión propia renunciamos a ese regalo de Dios y le decimos: Señor, no me interesa ese regalo. Puede ser que a alguien se le hable por primera vez del Señor Jesucristo y lo rechace, o puede ser que alguien, ya habiéndolo aceptado, después engañado por el mundo, engañado por amistades, engañado por videos, engañado por los artistas que le invitan a tener una vida, ¿sí?, de desquicio. Tantito se asoman esas vidas y te das cuenta de lo que es la realidad. No sé si viste a Johnny Depp describiendo su vida. Sí, una persona que, y no estoy juzgando a ninguna persona, pero para que veas a lo que lleva esas vidas de drogas, de alcohol, de fiestas, destrozados, unas vidas horribles. Nadie es feliz en el pecado. Dios te está diciendo: vive con la gracia del Señor Jesucristo puesta en ti toda la vida, toda la vida. No te descuides, porque el día y la hora no sabes. En cualquier momento llega tu Señor, que no te encuentre distraído en el mundo, sino que te encuentre ceñido de la gracia del Señor Jesucristo. Número uno, ceñidos de su gracia. Hay personas que dicen: antes de morir me arrepiento. Pues esa es la gracia, creyéndose como más listos que Dios. Pero, ¿sabes? No solamente tenemos nosotros que tener en mente la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, tenemos también que tener en mente que en cualquier momento podemos partir con Él. Simplemente hace unos minutos veníamos manejando y atropellaron a un motociclista aquí a la vuelta. No se separó, gracias a Dios, no lo vi que estuviera herido, pero en cualquier momento puede suceder algo. Nos platicaron de una señorita que fue de vacaciones con sus papás y con sus hermanos a un bosque, y estaban paseando en el bosque muy contentos, y en una de esas se pararon en un lugar, pues no sé, a tomarse alguna fotografía, y de repente se cayó una rama de un árbol viejo, y cayó sobre la muchacha y le rompió la nuca y se murió. Una muchacha de 14 años. Uno no sabe. Por supuesto, nosotros debemos de confiar en la protección de Dios, pero Dios tiene un día para que nosotros nos vayamos con Él. Dios tiene un día que nos vayamos con Él. No solamente tienes que pensar en la venida de Cristo, sino que también en cualquier momento podemos nosotros partir. Si estás bien, si estás ceñidos tus lomos, partir con el Señor. Pero ¿y si pasara hoy? Lo segundo que dice la palabra de Dios después de ceñidos, y hemos hablado que es ceñidos de la gracia, lo segundo es nuestras lámparas, dice, encendidas. Las lámparas eran unas lámparas de aceite prendidas, y es un símbolo, el aceite del Espíritu Santo de Dios y del fuego de Dios ardiendo en nosotros. Tiene que estar encendida tu vida en el fuego del Espíritu Santo de Dios. Son esas personas, son los que son los siervos vigilantes. Me han preguntado algunos niños: oiga, pastor, ¿y si viene el Señor y yo estoy dormido? No, le dije: no te preocupes. Tú no tienes que hacer nada. Tú lo que te tienes que preocupar es por tener la gracia de Cristo y estar encendido en el fuego. Dios va a venir por ti. Tú no te preocupes. No te puedes distraer en que si me agarra en la escuela. No te preocupes, donde te agarre, el Señor va a ir por ti. Lo que te tiene que ocupar es mantener tu vida firme en la palabra de Dios, en la gracia del Señor Jesucristo, en la santidad, y mantener tu vida encendida en el fuego del Espíritu Santo de Dios. Y así se llama el Congreso de los Jóvenes.
Sabes, cuando tú vienes a la iglesia, estás encendiendo esa llama. Yo los quiero felicitar, tú estás siendo el día de hoy un siervo vigilante. ¿Cómo no viniera el Señor ahorita por nosotros, hermano? ¿Sí o no? Aquí estamos listos. ¿Qué significa hacer esa lámpara encendida? Es el fuego avivado. Yo te invito a algo, congrégate, hermano y hermana, qué bueno que estás aquí. Y congrégate presencialmente. Si estás viendo esto por internet, a lo mejor tienes coronavirus, qué bueno que te quedaste en tu casa. Pero cuando se te quite, congrégate presencialmente, porque es muy fácil enfriarnos. Es muy fácil enfriarnos. Dejas de venir a la iglesia y al ratito ya estás frío, hermano. Ya estás frío. Tienes que congregarte. Ve o escucha la oración. Ora en la presencia de Dios. Lee tu devocional. Lleva a tus hijos al ministerio. Ya pronto vamos a tener devocional de niños, que todos los días, los niños de 2 años a 7 años van a estar escuchando un versículo diario. Hermano, va a ser vida para ellos. Los de 8 años que ya saben escribir en adelante van a leer 1/3 de un capítulo de la Biblia. Va a ser vida para ellos. Hermano, eso es mantener el fuego de Dios encendido en el nombre de Jesús. Congrégate y congrégate presencialmente. Yo les digo, hoy la alabanza estuvo preciosa. Había una unción especial de Dios. Te aseguro que no es lo mismo si la estás viendo por internet. Si es una situación extraordinaria, por supuesto, es mejor que nada. Pero de lo contrario, venir aquí a adorar, levantar nuestras manos y cantar todos juntos, eso no tiene igual. Tenemos que hacerlo. De lo contrario, te puedes enfriar sin darte cuenta. Se puede apagar la lámpara que está en ti. Y te doy un consejo más: cuida tus amistades. Que tus amistades, sí, por supuesto hay que hablar con los demás, si no se trata de salirnos del mundo. Y hay que mostrarles nuestro testimonio a los que no conocen al Señor. Pero que tus amistades íntimas, con aquellos que abres el corazón, aquellos que te dan un consejo, que sean varones y mujeres de Dios, para que no se apague el fuego que está en ti por un argumento de una persona. Los argumentos te pueden enfriar, te pueden sacar, te pueden separar de la presencia de Dios. Entonces son 2 cosas las que nos dijo el Señor de los siervos vigilantes que van a ser llevados. Nos dice: 1, están revestidos de la gracia, y 2, está su lámpara encendida. Y entonces viene el Señor, ni siquiera tiene que tocar, ¡fum!, están abriendo la puerta, lo están esperando. Lo están esperando, y para eso se necesita también fe, hermano. Tienes que tener fe en que si tantas profecías, incluso algunas tan poco probables de que se cumplan, ya se cumplieron, quiere decir que el Señor también va a cumplir el que regresará por su iglesia. Y tú tienes que estar presto, decir en el instante: yo voy a abrir la puerta, estoy listo, voy a ser un siervo vigilante. Voy a ser un siervo vigilante. La contraparte. Sí, una persona que se distrae en el mundo y de repente ya llegó el Señor. ¿Dónde está la túnica? Úchala, ¿dónde la dejaste? A ver, la lámpara, no tiene aceite la lámpara, hombre. El encendedor, sí, listo, a ver, ponle de esta, sale, vámonos. Ya se fue el Señor. Esta misma parábola la define en Mateo como las 10 vírgenes, y dice: las 10 vírgenes eran las damas de compañía de una boda que estaban contratadas para estar con la novia, ¿sí? Y cuando va a empezar la boda, dice que tenían que traer su lámpara con aceite, pero unas eran sensatas y llenaron su lámpara de aceite, otras eran insensatas y dijeron: al ratito lo hacemos. Dice, y todas se quedaron dormidas. Y entonces cuando llegó el esposo les dijeron: órale, ya tienen que ir a la boda. Y las que tenían aceite en su lámpara fueron corriendo, encendieron su lámpara y entraron con el esposo a el cortejo de la novia. Y las otras le dijeron a las diligentes: oye, dame un poquito de aceite. Le dijeron: no, tú el tuyo, ve a comprar. Y entonces fueron a comprar, y cuando regresaron la puerta ya estaba cerrada. Y dice que tocaron la puerta y le dijeron: Señor, ábrenos. Y desde allí dentro se escuchó: no las conozco. Hermano y hermana, esto lo debemos de tomar no para angustiarnos, pero
pero sí para velar en nuestra vida cristiana, sí para velar en nuestra vida espiritual. Y dice versículo 36, ahí donde estás leyendo: y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, ¿qué dice? Le abran enseguida. Los que lo están esperando. ¿Cuántos aquí están esperando a su Señor? ¿Cuántos tienen así, pero la certeza absoluta que Jesucristo va a regresar por su iglesia? Hermano, yo estoy seguro. Yo no sé si me va a tocar en mi vida o no. Yo pienso que sí, pero el día y la hora no la sabe nadie. Así que yo trabajo pensando que va a ser dentro de 50 años. Quizás no me toque. Pero si viene hoy, la pregunta es, si viene hoy, ¿estás listo? ¿Estás revestido de la gracia de Cristo? ¿Está encendida tu lámpara o ya te apagaste? ¿O ya te distrajiste con el mundo? ¿O ya los afanes de este mundo ahogaron la palabra? Los que estamos esperando, sin religiosidad, hermano, porque decir un día, una hora, es una doctrina incorrecta religiosa, pero con la certeza de que sucederá y de que estaremos listos para abrirle al Señor enseguida, enseguida. Dice versículo 37: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Esto es un misterio, hermano. Esto que vamos a ver aquí es algo increíble. Esos siervos vigilantes que le abrieron enseguida al Señor y que los encontró listos esperándolo, no importa si tardó, no importa si llegó pronto, sino que estaban listos esperándolo, agradaron tanto a su Señor que dice la palabra de Dios, los pasó a la mesa y les dijo, siéntense en la mesa, y Él se ciñó como siervo y les sirvió. El Señor les sirvió. Es un misterio increíble y vemos el amor de Dios tan grande y el galardón tan impresionante que es esos siervos diligentes que esperan a su Señor. Esos siervos diligentes que esperan a su Señor. Es un galardón, el más grande que hay de la vida eterna. El del de la novia del Cordero de Dios. Esa iglesia que será arrebatada. Y no sé tú, pero yo quiero estar ahí, hermano y hermana. Yo quiero estar ahí. Cristo en un ministerio de servicio al creyente es impresionante. Y dice el versículo 38, y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Y dice, la segunda vigilia es de las 9 de la noche a las 12 de la mañana. Y de las 12 a las 3 de la mañana es la tercera vigilia. Y dice, no importa si llega temprano, a las 9, a las 11, o si llega más tarde, a las 2 de la mañana. El siervo vigilante está despierto porque tiene fe que su Señor va a llegar y sabe que hay un compromiso y le va a abrir enseguida. No se va a distraer con el mundo. No se va a distraer con el mundo. Y le voy a pedir a mi hermano si me ayuda en el piano, a Joel. Sabes, hermano y hermana, todo esto lo estudiamos en la palabra de Dios. En ningún momento para que nos cause angustia, en ningún momento para que tengamos nosotros miedo, sino al contrario, para que seamos esos siervos diligentes, vigilantes, que están esperando a su Señor. Nadie sabe el día y la hora. Cíñete de la gracia de Dios, y se llama gracia porque es gratis. Es un regalo de Dios, el perdón de tus pecados. Es un regalo de Dios, la cobertura del Padre, entrar al reino de los cielos. Es un regalo de Dios, no se cobra nada. Simplemente aquel que arrepentido de sus pecados le dice al Señor, Señor, en esa cruz pagaste por mis errores. Ese está revestido de la gracia. El que cree en el Señor Jesucristo, en su sacrificio como pago de sus pecados y en su resurrección con poder venciendo a la muerte, y que vive creyendo, vive en el arrepentimiento y vive en una vida buscando la santidad, ese está revestido de la gracia de Cristo. Y aquel que
aquella hermana, aquel hermano que buscan al Señor y encienden su lámpara. Su lámpara siempre está encendida, siempre está llena de aceite del Espíritu. Congrégate, hermano y hermana, oye la oración, ve a tu célula, toma tu clase, mantente encendido en la pasión del Espíritu Santo de Dios. Mantente encendido, tu lámpara encendida, tu lámpara encendida. ¿Sabes? El principal objetivo de una vida, la misión más grande, va a haber muchas misiones, pero la más grande, el objetivo más importante es conocer la gracia del Señor Jesucristo y mantenerte firme y fiel en el Espíritu Santo para tener vida eterna. ¿Sabes? Si en todo lo demás no lo lográramos y lográramos eso, sería suficiente en esta vida. Por supuesto, aquel que está revestido de la gracia y del Espíritu Santo va a ser un buen esposo y va a tener un buen matrimonio. Aquel que está revestido de la gracia y está lleno del Espíritu Santo va a ser un excelente padre. Y aunque haya cometido errores en el pasado, Dios le va a dar oportunidades para resarcir en el nombre de Jesús. Y aún en esta tierra verás la gracia y el poder actuando de Dios en tu vida. Pero la misión más grande de tu vida, la más importante, es que vivas firme en la gracia del Señor y que vivas avivado en el fuego, que estén ceñidos tus lomos y tus lámparas encendidas para que cuando venga el Señor abras enseguida en el nombre de Jesús. Y termino con esto. Te quiero leer una parte de la Biblia y si me acompañas a Mateo 24. Mateo 24, 35. Mateo 24, 35. ¿Lo tienen? Fíjate lo que dice. El cielo y la tierra pasarán. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Sabes, hermano y hermana, en 3 ocasiones que leímos decía el Señor: velad, velad, velad. Busca que tu vida esté revestida de la gracia de Cristo y encendido en el aceite del Espíritu Santo, y tú estarás junto con la iglesia del Señor en las bodas del Cordero. No como un invitado, sino como la novia, como la esposa del Señor Jesucristo para la eternidad. Esa novia gloriosa, ese día hermoso. Y habrá muchos más que serán salvos, pero ese galardón tan especial, ni siquiera, hermano, los del Antiguo Testamento lo tienen. Ni David, ni Elías. Por supuesto, todos ellos salvos, pero ese galardón de ver al Señor ceñirse y servirnos es para ellos, aquellos especiales que sin ver creyeron, que esperaron a su Señor con fe y que estaban ceñidos y encendidos para abrirle tan pronto como llegó, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Bendito Dios, tus palabras no pasarán. Dice tu Biblia, tu palabra, Señor Jesús, el cielo y la tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Y justo después de decir esto dijiste: el día y la hora nadie sabe, así será
la venida del Hijo del Hombre, como en los tiempos de Noé, que la gente estaba distraída mientras Noé hacía un arca, Señor, y en ella entró su familia, Padre, y después fue cerrada la puerta y ellos desde afuera se burlaban, pero vino el diluvio, Señor, y ahí fue donde entendieron que había un llamado de Dios. Y por muchos años estuvo abierta la puerta del arca y pudieron haber entrado, pero no creyeron, y un día se cerró. Señor, ahora que está abierta la puerta de tu gracia, yo quiero entrar por ella. No tengo, Señor, no quiero pasar por el dolor de una tribulación tremenda para entender que tú eres real, Señor, sino que pueda, Señor, a través de la fe dar un paso y ceñirme de tu gracia, Señor, y empezar a ver en esta tierra las obras de tus manos, Dios, en mi vida. Porque la fe no es ciega, Señor. No te veo a ti, pero sí veo las obras de tus manos sobre mi vida, Dios. Sí veo la restauración de una familia. Sí veo, Señor, la paz que pones en el interior de una persona. Sí veo, Padre, la restauración de un matrimonio, las sanidades milagrosas, Padre. Lo podemos ver. Y hoy en el nombre de Jesús, Señor, yo no quiero terminar distraído. Yo no quiero terminar ahogado por los afanes de este mundo, Señor, y que venga el Señor y no me encuentre velando, Señor, y que en ese momento quiera yo empezar a prepararme y para cuando salga ya no esté el Señor. Que no sea así, Padre, sino que sea yo un siervo vigilante, esperando a su Señor, con su túnica de la gracia de Cristo bien ceñida, Señor, y con su lámpara del Espíritu Santo bien llena de aceite y bien encendida, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si esta es tu oración, yo te invito a que tú levantes ahí sentado, levantes tus manos y le digas: Señor, en el nombre de Jesús, que nunca, Señor, me enfríe, que nunca me aparte de tu gracia, Dios, porque tú no quitas tu gracia, pero sí me puedo apartar de tu gracia y cambiar tu misericordia por vanidades e ilusiones de este mundo, Padre, que solamente traen castigo y dolor. Que no me aparte, Señor, por los afanes, bendito Dios, que cumpla con mis trabajos, pero que te dé a ti lo que es tuyo, Señor, tu tiempo, el buscarte, que me encuentres cuando vengas, que me encuentres velando, Señor, en el nombre de Jesús, que me encuentres esperándote, Padre, con fe en mi corazón, Padre, y ser yo de aquellos tenidos en digno de estar a la mesa, Señor, contigo, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra el día de hoy. Nos llega al corazón, Padre, nos llega al corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.